Una vez que tenemos esto, ¿cierto? Vamos a pasar a crear, porque ya vamos, ¿cierto? En este caso, en la figura, tenemos listo el Entity Data Model, ¿verdad? Y lo que tenemos que crear ahora es una comunicación entre, ¿cierto? La aplicación cliente y eh, el Entity, que lo podríamos hacer directamente mediante la página, pero vamos a crear un modelo o vamos a crear clases que se encarguen de poder gestionar la categoría y gestionar el producto, ¿ya? Me imagino que también deben existir acá clases genéricas en donde uno podría programar solamente una vez y después lo otro utilizar cierto polimorfismo, ¿verdad? Para poder minimizar aún más el código, ¿ya? Pero en este caso no vamos a profundizar tanto ya que es un ejemplo sencillo, ¿ya? Em, por lo tanto vamos a crear acá en nuestra clase en appcode vamos a crear una carpeta, ¿ya? Que se va a llamar en este caso nuevo elemento, nueva carpeta, ¿ya? Le vamos a poner ado, ¿ya? ¿Ya? Ahí. Y en ado vamos a crear una clase que se va a llamar categoría ado, ¿ya? Y esta clase vamos a partir primero por la categoría, ¿ya? Después vamos a explicar cómo realizar la otra clase que vendría siendo la clase producto, ¿ya? Esta clase se va a encargar de insertar, eliminar, actualizar, buscar, etcétera, ¿ya? Una categoría, ¿ya? Entonces nosotros en lenguajes anteriores, por ejemplo, en mismo C# o Visual Basic o Java, ¿cierto? Uno creaba la clase conexión, en donde establecía ciertas propiedades para poder establecer la conexión a la base de datos y obviamente después poder generar, ¿cierto? Mediante objetos, ¿verdad? El, por ejemplo, en caso de Java, el statement, prepared statement, y acá, ¿verdad? Tenemos el SQL Data Adapter o MySQL Data Adapter, MySQL Connection, etcétera. Entonces teníamos que aprendernos bastantes códigos, ¿cierto? Y bastantes métodos para poder generar una aplicación con conexión a base de datos. En esta oportunidad, entonces, como creamos un Entity Framework, em, existe, ¿cierto? En el Entity Framework, si no me equivoco, ese es el diagrama, sí. Existe el nombre que les había dicho, ¿cierto? Que se llama Video Model, ¿cierto? BD Video Entities, ¿cierto? Que era el nombre en el cual nosotros teníamos que utilizar porque con ese nombre, ¿cierto? Si no me equivoco, debería ser este. Con ese nombre nosotros deberíamos, ¿verdad? Poder ejecutar funciones, ¿ya? Que me permitan manipular, ¿cierto? Nuestra base de datos, ¿ya? Por lo tanto, eh, lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? En la categoría es poder crear, ¿cierto? Una conexión, ¿ya? Y esa conexión, esta categoría, ¿cierto? Se va a llamar BD, ahí está, Video Entities, que es una clase que está internamente creada, ¿ya? Y básicamente esta clase me permite, a través de una instancia, poder acceder al modelo, ¿ya? Al modelo, es decir, a mi clase producto y a mi clase categoría de mi base de datos, ¿ya? Pero como objeto, y eso es muy importante. Por lo tanto, en vez de video entities, esto por lo general le llaman context o contexto. Voy a poner contexto igual a new bd video entities. Por eso ese nombre tienen que, cuando creamos el proyecto, ¿cierto? Ese es el nombre que nosotros podríamos cambiar después. Le pueden poner, no sé, conexión entities, como ustedes le quieran llamar, ¿vale? Entonces con ese objeto, contexto, desde ahora en adelante, nosotros podemos, ¿cierto?, generar o crear, ¿verdad? Acá, nuestros métodos que me permitan agregar un producto, eliminar, etcétera. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar un producto, simplemente le vamos a poner void, ¿ya?
y le vamos a poner aquí agregar, perdón, categoría. Y el agregar categoría, en este caso, debe recibir como parámetro la categoría que nosotros queremos agregar a nuestra base de datos, pero no debe ser como datos sueltos, ¿ya? En términos de código, nombre y descripción, no, tiene que ser una categoría completa. Y también tenemos que saber que en nuestra base de datos ya existe, perdón, en nuestro proyecto ya existe un objeto que se llama categoría. Y esa categoría corresponde al objeto que creó .NET, ¿cierto? Cuando hicimos el mapeo relacional. Es decir, que acá, cuando se hace, ¿cierto?, el mapeo relacional, lo que crea el Entity Framework es una clase categoría y crea una clase, obviamente, producto. Y aparte crea una clase contexto que se llama video entities, ¿cierto?, que me permite acceder o ejecutar ciertas funcionalidades que me permitan ya sea manipular nuestros registros de la base de datos, ¿vale? Entonces, seleccionamos categoría, le vamos a poner nueva, ¿ya? Abrimos llave, ¿ya? Y como la conexión ya la tenemos creada acá arriba, ¿cierto? Simplemente acá sería contexto, ¿ya? Punto categoría, ahí, contexto punto categoría punto agregar, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Lo que agrega es una nueva categoría, ¿ya? De esa manera. Entonces, le ponemos, en este caso, nueva, ¿vale? Entonces, hasta ahí la hemos agregado. Después de eso, ¿cierto? A través del mismo contexto, ¿cierto? Punto, y nosotros podemos guardar los cambios, ¿ya? De esa manera. Entonces, como dice aquí la descripción, ¿cierto? Lo que hace devuelve un número entero, ¿cierto? En donde me imagino, ¿cierto? Que la descripción, déjenme revisar aquí, ¿sí? Guarda los cambios y devuelve un número entero. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahí entonces, devuelve un número entero. Entonces podríamos decir que retorne un entero para saber qué es lo que en el fondo devuelve, ¿ya? Cuando grabamos los cambios. Este de acá no sé lo que hace, perdón, este de acá no sé lo que devuelve. Vamos a revisar qué es lo que devuelve el método add. Devuelve creo que no devuelve nada, devuelve una categoría, si no me equivoco, sí. La categoría que se agregó correctamente, entonces eso no nos interesa mucho. Ya, listo. Entonces, como pueden ver, el código se reduce bastante en relación a cómo se trabajaba anteriormente en las conexiones de base de datos con Visual, ¿vale? Vamos a crear otro método, un método public, en este caso categoría, vamos a llamar buscar categoría y obviamente vamos a buscar por código, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero buscar categoría por código, voy a retornar una categoría, obviamente, pero para poder colocar la categoría simplemente colocamos contexto, accedemos a la conexión, accedemos al entorno ya de conexión, seleccionamos en este caso la categoría completa, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos esa relación contexto-categoría, nosotros podemos manipular esa tabla o podemos manipular los registros de esa tabla, como también podemos realizar una búsqueda, ¿ya? Podemos realizar un find, ¿ya? Y ese find, ¿ya? Tendríamos que ser, o tendríamos que especificar aquí el código que estamos buscando, ¿ya? Ahí. Obviamente, si no encuentra el código, debería devolver null, ¿verdad? Y de esa manera ya tenemos el método buscar categoría, simplemente en una línea, ¿ya?
Entonces recuerden que aquí no existen las consultas de tipo SQL estándar, ¿cierto? Sino que existe LINQ, ¿cierto? Que vendría siendo se podría decir que vendría siendo un lenguaje, ¿verdad? De consultas que se pueden ejecutar en el lenguaje C Sharp o en el lenguaje Visual Basic, que también facilita bastante la manipulación de los datos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos eso y faltaría ahora el eliminar o simplemente public list de categoría. Vamos a devolver una lista de categorías, es decir, las categorías que están agregadas a la base de datos. Le voy a poner get categorías. No tenemos argumentos y simplemente tenemos que retornar. Como quiero devolver la lista completa, tengo que usar lo mismo que hemos explicado anteriormente, es decir, accedo al contexto, del contexto accedo a la categoría y de la categoría yo puedo acceder a funciones que son add, find, ¿cierto? Y ahora la otra función que sería en este caso punto to list, ¿ya? Ahí, ahí, perdón, ahí si no me equivoco, ¿ya? Ahí. Entonces tenemos ese método que me entrega todas las categorías en una lista, y sí, va a ser mucho más sencillo mostrarlo en un control de Visual Studio, como puede ser Grid View, ¿verdad? Va a ser súper sencillo. Después de eso tendríamos el public. Me imagino que el eliminar también devuelve un entero, pero los primeros lo vamos a definir como void. Eliminar, ¿ya? Categoría. Y deberíamos eliminar por código, obviamente. Deberíamos eliminar por código y tendríamos que primero buscar la categoría, ¿cierto? Y posteriormente eliminarla, ¿verdad? Yo no puedo eliminar por código directamente y sería mucho más sencillo. Por ejemplo, categoría C igual a, como quiero buscar, accedemos a contexto punto categoría punto find, ¿cierto? Y ponemos código. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Buscamos la categoría, ¿cierto? Obviamente la categoría tiene que existir sí o sí, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer a través de la interfaz, ¿cierto? De ASP, porque sí o sí vamos a tener una categoría que eliminar, pero lo podríamos validar acá también. Y acá, ¿cierto? Tendríamos que eliminar esa categoría. Y esa categoría, si la quiero eliminar, sería contexto.categoría. Hay una opción que se llama remove, ¿cierto? Y remueve la categoría, ¿ya? Por lo tanto, la removemos. Y también devuelve la categoría que se eliminó, ¿ya? Por ejemplo, si quisiéramos mostrar, no sé, la categoría con nombre tanto fue eliminada correctamente, ¿ya? Ahí. Eliminamos, ¿cierto? Y tenemos que especificar cuál es la categoría que queremos eliminar. Y después de eso, tenemos que guardar los cambios. Contexto.save. Y también como devuelve un número entero, entonces retornamos eso como es un entero y especificamos un entero de esa manera, ¿ya? Y el actualizar vendría siendo int actualizar categoría, ¿cierto? Y tendríamos que recibir la categoría completa, categoría C, ahí, y simplemente tendríamos que buscar la categoría, ¿ya? Aunque creo que no es relevante o no es importante, vamos a hacer la prueba después, ¿ya? Para no, pero aquí como no tenemos código sería c.código porque estamos recibiendo un argumento c, entonces c.código categoría,
Y después, bueno, aquí no puedo colocar nueva, le voy a poner mejor. Ahí. No, a este le voy a poner nueva. A este le pongo C, a este le pongo nueva. Ahí sí. Recibo una nueva categoría, obviamente con el código que ya existe en la base de datos, ¿cierto? Em, la busco para comprobar si es que está o no está. Esto no sé si será necesario, pero después vamos a hacer el cambio para comprobar si es que podemos ahorrarnos más líneas. Y obviamente después lo que yo necesito es que la nueva categoría, perdón, que la categoría que yo busqué se la asigno a nueva. ¿Ya? Y después, claro, porque nueva trae un nombre distinto, puede traer un precio distinto o un stock distinto. Entonces, en el fondo lo que comprobamos aquí que la categoría exista solamente, ¿ya? Y simplemente aquí contexto punto save chain. Esto lo retornamos. ¿Ya? Si no me equivoco, esto podría ser más sencillo de lo que parece. ¿Ya? Tenemos entonces los métodos principales de una conexión a una base de datos. ¿Ya? Contexto, video entity, ¿cierto? Es el objeto principal para poder acceder a la información, ya sea para poder agregar, que son los métodos que posee, ¿cierto? Poder buscar, entregar todos los elementos, ¿cierto? Y en este caso eliminar, ¿vale? Lo dejamos hasta acá este video y en el siguiente video lo que explicaremos, ¿cierto? Sería el módulo, ¿ya? Para poder tener ya la actualización, la eliminación mediante un pequeño formulario web, ¿ya? Entonces lo dejamos hasta acá.